Marta, vamos a revisar el examen, más o menos nada más las preguntas que por ahí generaron dudas porque las marcó de forma errónea. Entonces vamos a comenzar brevemente este, con la pregunta, a ver si se ve mejor. Ok, yo creo que se puede ver. En este caso, la pregunta uno hay un error, porque hay que recordar, bueno, en el esquema nos piden completar con la opción más correcta. Entonces, en este caso, por un lado, desplazamiento lateral, como el tipo de movimiento de las placas tectónicas, el cual refiere a una placa cuando se desliza al lado de la otra, ¿verdad? La colisión, dos placas chocan entre sí generando plegamientos. Y subducción. Hay que recordar que la subducción es cuando una placa se metía debajo de la otra. Es decir, de alguna forma generaba un desplazamiento al meterse hacia abajo y la resquebrajaba. Entonces, analizando las opciones, la primera, la colisión de frente entre placas que da origen a cordilleras, no. Porque estamos hablando, si es colisión de frente, estamos hablando del choque de la opción anterior. Movimiento divergente que manifiestan las placas tectónicas, no, esa es una contradicción porque el movimiento divergente es la separación. Opción C, una placa empuja hacia otra y una de ellas se hunde. Y la opción de separación de dos placas que generan fisuras no se están separando. La subducción, como lo estaba mencionando, es ese proceso de una se mete bajo de la otra. Entonces la opción correcta sería la C. Una placa empuja hacia otra y una de ellas se hunde. Vamos con la pregunta número 6, la cual dice: analice el siguiente diagrama sobre los actores que propician la vulnerabilidad del Valle Central costarricense ante un evento volcánico. Presencia de volcanes activos al norte y al este. Entonces nos pide que cuál opción completa correctamente el diagrama anterior. Opción A, zona despoblada de mediados del siglo XX, todo lo contrario, es una de las zonas más pobladas. Opción B, ríos extensos y caudalosos surcando el valle. Ok, hay ríos extensos, pero ¿qué tiene que ver con el tema volcánico, verdad? No tiene injerencia directa, si bien es cierto, tema volcánico puede afectar las fuentes de agua, no hay una relación directa per se. Opción C, inactividad sísmica en esta parte del país, totalmente lo contrario. Opción D, región densamente poblada. La opción correcta es la opción D, entendiendo que el Valle Central se concentra en la mayoría de la población, entendiendo que está la gran área metropolitana y demás, que aproximadamente son 2 millones de habitantes, millón y medio, entonces lo hace una zona muy vulnerable ante cualquier tipo de presencia o actividad volcánica. Vamos con la pregunta 7, la cual dice: ¿cuál opción reconoce un factor ambiental que propicia la vulnerabilidad de nuestro país ante un sismo? Ok. Opción A, cercanías a valles y llanuras. Opción B, niveles de pobreza presentes en la zona. Opción C, los cambios de la luna nueva a la llena. Y opción D, interacción entre las placas de Cocos y Caribe. Ok, en este caso, la opción A dice cercanías a valles y llanuras. Esta la revisamos en un momento. La opción B dice que niveles de pobreza. Ya con solo esa palabra nos están hablando de un factor socioeconómico. Entonces, los cambios de la luna nueva a la llena no hace referencia a ningún factor científico ni nada por el asunto. Y la interacción entre las placas Cocos y Caribe. Entonces nos quedamos entre la opción A y D. Inevitablemente hay una interacción entre la placa Cocos y Caribe, pero es una realidad, es decir, no es un factor per se, es decir, pueden haber movimientos constantemente y movimientos constantemente, pero no es un factor asociado, o sea, el hecho de que si exista un sismo tiene que necesariamente moverse la placa Cocos y Caribe, es decir, no podemos hablar de eso como un factor, sino como una realidad. En cambio, el hecho de estar en cercanías a valles y llanuras puede ser un factor que propicie la vulnerabilidad, que es decir, si alguien está este,
en un valle, en un llano, pero en una zona vulnerable, es decir, en un pico de montaña o en asentamientos complejos en donde no se considere la presencia de ríos y demás característicos en valles y llanuras, pues hace referencia a un factor ambiental. Entonces, en este caso, la opción correcta es la A. Empezamos con la pregunta 21 que dice: analice las siguientes afirmaciones. Entonces, comenzamos con eh, se propaga en todas las direcciones mediante ondas electromagnéticas. Este fenómeno se presenta a lo largo de la existencia del planeta. Es producto de la variación de los ecosistemas tropicales y altera el equilibrio de la composición de la atmósfera. Los de los números anteriores identifican una característica del cambio climático. Entonces, hay que recordar una cosa: el cambio climático no es un fenómeno nuevo, es decir, el planeta a través de su historia ha tenido etapas en donde ha sido más caliente y otras veces en donde ha sido más fría, ¿verdad? Eras glaciares y eras un poco más eh, calientes, como lo que se vivió en la época industrial y en la Edad Media y demás. Entonces, ¿cuáles de las opciones identifica una característica del cambio climático? ¿Se propaga en todas las direcciones mediante ondas electromagnéticas? No, no tiene nada que ver. Su propagación es relacionada a la atmósfera, a la actividad económica y a los ciclos naturales propios del planeta. El 2. Este fenómeno se presenta a lo largo de la existencia del planeta. Correcto. Han habido periodos, como le mencioné, de glaciación, periodos más calientes. ¿Es producto de la variación de los ecosistemas tropicales? No, no es producto de la variación de los ecosistemas naturales. 4. Altera el equilibrio de la composición de la atmósfera. No lo altera, sigue siendo con la misma composición, no cambia la presencia de uno u otro gas existente en la atmósfera. Entonces la opción correcta sería la opción B. Pasamos con la pregunta 23, la que dice: analiza el siguiente texto. El efecto invernadero es un proceso a través eh, del cual el calor que procede del Sol y que llega al planeta es atrapado en la atmósfera. Esto se debe a una capa formada por ciertos gases que atrapa parte del calor que llega del Sol cuando rebota en la superficie terrestre, elevando así la temperatura de la atmósfera. Estos gases producen el efecto invernadero y evitan que la temperatura en la Tierra baje a menos 18 grados. Por este motivo, el efecto invernadero es vital para la existencia de la vida en la Tierra. Entonces, el texto explica que el efecto invernadero natural es el mecanismo que la naturaleza posee para mantener la temperatura adecuada de la Tierra para la vida. Tiene sentido conforme a lo que nos estaban diciendo, ya que evita que baje a menos 18 grados y demás. Opción B, que corresponde a uno de los mayores daños que ha sufrido el planeta. No, no me están hablando en el texto de ningún daño ni nada. Responsable de movimientos tectónicos en muchas zonas del mundo, no tiene ninguna relación directa, y que se origina directamente por irracional actividad antrópica. No me están hablando de actividad antrópica, ya eso sería efecto invernadero acentuado. Entonces, en este caso, al hablar del efecto invernadero natural, es la opción correcta, la opción A. Pregunta 24. El efecto invernadero acentuado es el que origina un sobrecalentamiento de la Tierra que altera el equilibrio climático. Esto debido a que, opción A, adapta y distribuye el calor en la atmósfera de forma equilibrada. No, eso no es cierto. Estamos hablando de la acción del ser humano y esa acción es desequilibrada. B, es producido por la actividad humana de forma desmedida. Tiene mucho sentido. Opción C, produce la emisión de radiaciones solares en el ambiente. No está relacionado a radiaciones solares en el ambiente, está relacionado a aumento en la temperatura, pero no me están diciendo si hay alguna radiación solar. Eso ya es tema aparte relacionado a las ciencias. Y opción D, mantener la regulación y reducción de los rayos solares. En este caso, la opción correcta es la opción B, es producido por la actividad humana de forma desmedida, alterando el equilibrio climático de la Tierra. Pregunta 43. El recurso hídrico es muy vulnerable ante el cambio climático. Esto debido a, entonces la opción A menciona que los cambios generados en el ciclo del agua que reducen la cantidad de este recurso. La opción B, un fuerte incremento de la capa boscosa en regiones que fueron desérticas. Una mayor estabilidad en los ecosistemas producto de las inundaciones y la reducción en la cantidad de calidad del oxígeno en la atmósfera.
En este caso, descartamos la B porque menciona que hay un incremento en la capa boscosa en regiones desérticas. No tiene sentido y no tiene ese efecto la vulnerabilidad ante el cambio climático del recurso hídrico. Opción C, una mayor estabilidad en los ecosistemas. No genera estabilidad, todo lo contrario, el cambio climático produce inestabilidad. Y opción D dice la reducción en la cantidad y calidad de oxígeno en la atmósfera. Están hablando del recurso hídrico, no hace referencia a la calidad y cantidad del oxígeno en la atmósfera. Estamos hablando de dos capas totalmente opuestas externas del planeta. De allí que la opción correcta sea la A, ya que altera el ciclo del agua y afecta la disponibilidad del recurso asociado a esta. La pregunta 44 dice analice la siguiente información. Alteración en las épocas de reproducción, variación de la distribución de las especies e incremento acelerado de la extinción de especies. Las ideas anteriores describen condiciones de amenaza y vulnerabilidad producto del cambio climático que afecta el ámbito de la opción A, biodiversidad, B, ganadería, C, energía, D, salud. Descartamos salud y energía porque no tienen relación. Las palabras claves son reproducción, distribución, incremento, extinción de especies. En este caso, al hablar de especies, no solo nos remontamos a fauna, sino también a flora, por ejemplo. Entonces estamos hablando que la opción correcta es la biodiversidad. La ganadería no es la correcta porque estamos encasillando nada más a un conjunto de especies en específico. Aquí estamos hablando de forma general. Pasamos a la pregunta 46. Dice, analice la siguiente información. 1. Impulsar programas de lucha contra enfermedades originadas por la falta de higiene. Aquí parece que hubo un problema con la numeración. 3. Evaluar las poblaciones en condición de vulnerabilidad para establecer prioridades. 2. Incentivar la diversidad agrícola con producción adaptada al clima. 4. Promover el consumo energético racional. ¿Cuál número de los anteriores identifica una acción de adaptación en el sector de infraestructura ante el cambio climático? Infraestructura. En este caso, es una pregunta trampa. Bueno, descartamos la 4 porque se promueve el consumo energético racional. El tema energético hace referencia a modo de vida, modo de producción y demás. Descartamos la 1 porque dice impulsar programas de lucha contra enfermedades, eso es el ámbito salud. Entonces nos quedamos con la 3 que empieza con evaluar y con la 2 que empieza con incentivar. Incentivar la diversidad agrícola con producción adaptada al clima, que la 2 no es la correcta. En este caso, la opción 3, que es evaluar las poblaciones en condición de vulnerabilidad para establecer prioridades, es la opción más adecuada. Pasamos a la pregunta 47, que menciona la siguiente información. Aprovechamiento de los mantos acuíferos para uso residencial, erradicación de enfermedades, vigilancia de posibles derrumbes y preservación de especies. ¿Cuál número de los anteriores distingue una medida de adaptación en el campo de la biodiversidad ante el cambio climático en nuestro país? Bueno, en este caso me piden que una medida de adaptación en el campo de la biodiversidad. Entonces, asociemos nuevamente la palabra especies con biodiversidad para que se vea acá. Entonces, la opción correcta de una vez podríamos ponerla como la D. ¿Por qué no la 1? Porque es aprovechamiento de los mantos acuíferos para usos residenciales. Estamos hablando de un tema hídrico. Opción, erradicación de enfermedades, tema de salud. 3, vigilancia ante posibles derrumbes, temas de infraestructura. Entonces la opción correcta es la 4, la D. La 48. Lea el siguiente texto. El Acuerdo de París establece un marco general para mantener el calentamiento global muy por debajo de los 20 grados Celsius y prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1.5. También aspira a reforzar la capacidad de los países para hacer frente a estas problemáticas y apoyarlos a sus esfuerzos. La iniciativa anterior propone luchar por incrementar los niveles de contaminación. No, de una vez la descartamos. Aumentar el grado de calor de la Tierra. No, más bien mantenerlo por debajo de los 20. C. Combatir efectos del cambio climático, revertir el desarrollo sostenible. D. Revertir el desarrollo sostenible. Hay que tener cuidado.
Revertir el desarrollo sostenible tiene una connotación en primera instancia negativa, porque dice que se debe de revisar y reformular el tema de lo que es considerado el desarrollo sostenible, que está relacionado a lo último que nos dice el texto, al reforzar la capacidad de los países para hacer frente a esas problemáticas y apoyarlos en sus esfuerzos. Entonces, la opción más correcta, tomando en cuenta de que revertir el desarrollo sostenible es un poco general o de características negativas, es la opción C, que es combatir los efectos del cambio climático y revertir el desarrollo sostenible. Esto de revertir el desarrollo sostenible también refiere a otros conceptos como desarrollo sustentable y demás, que en lugar de concebir el utilizar y aprovechar al máximo los recursos eh, para vivir, el desarrollo sustentable es aprovechar solo lo necesario. Entonces de allí que se hable también de revertir el desarrollo sostenible para implementar un desarrollo sustentable, por si esas dos palabras aparecen en el examen. Pero la opción correcta es la opción C. Finalmente, vamos a la 53, que dice: una de las consecuencias que trae el hecho de estimular políticas o acciones encaminadas a la mitigación y adaptación ante el cambio climático en Costa Rica a nivel global corresponde la baja calidad en la producción agrícola, la disminución de la biodiversidad en el país, al crecimiento de los efectos negativos en la salud o al desarrollo de una población mundial más saludable. En este caso, la opción que tendría más sentido es la opción D, al desarrollo de una población mundial más saludable, porque una de las consecuencias u objetivos que trae el hecho de estimular políticas y acciones encaminadas a la mitigación y adaptación ante el cambio climático no es bajar la calidad de la producción agrícola, es más bien que sea de calidad y en cantidad necesaria. No es disminuir la biodiversidad, no es ocasionar efectos negativos, es todo lo contrario. Entonces, más bien la opción que complementa la opción D, referente al desarrollo de una población mundial más saludable. Entonces, básicamente esas fueron las preguntas en donde hubo un poco de problemas, pero solamente en general, bajo estas preguntas sería aproximadamente un 76, 78 por ahí. Entonces, para que tenga en cuenta y se anime y nada más vaya con concentración y demás al examen. Muchas gracias.